Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de la fase 4 de NoRunner. Nos encontramos en Amur, mapa Cosmodromo. Vamos a hacer el día de hoy un encargo que es muy relevante para quien esté por primera vez en Amur y quiera, cierto, conseguir el gran trofeo de esta fase, que es el SIG 605R. Aquí les voy a enseñar cuál es el encargo que hay que hacer y cómo conseguirlo. Como ven, dice que el encargo se llama Observando las Estrellas. Este encargo se encuentra aquí en la plataforma de lanzamiento. Está el encargo para que lo activen, o bien vienen directamente hasta el punto donde está el camión, que es aquí, y también tendrán, cierto, lo que es el encargo para poder activarlo. Este camino donde está el Six, para poder llegar al lugar hay que pasar por aquí. Este caminito que apenas se ve por la orilla de la iglesia y orilla del río, es el que nos lleva directo a donde está el Six. No se confundan en querer pasar por aquí, ¿cierto? Desde esta zona, desde el pueblo, porque aquí es imposible, porque las separaciones de los bloques de hielo, uno del otro, es muy ancha, entonces no les va a dar con ningún camión, aunque sea un camión que tenga las ruedas gigantonas, no va a pasar por ahí. A menos que coloquen algún mod de un puente, puede que logren hacerlo, pero la verdad es que lo esencial aquí es hacerlo por el camino que nos indica el juego. No es lo más fácil del mundo, porque como ven aquí hay harta piedra y el camino es bastante estrecho, pero ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Por eso voy a tratar de hacerlo con el Tatarín, porque si llevo, por ejemplo, el 66, o sea, el Kenworth 963 o el Plat, nos va a quedar atrapado, yo creo, ahí en ese camino tan estrecho. Así que voy a intentar hacerlo con el Tatarín, a ver cómo nos va. Si no, vamos a tener que cambiar de planes. Como les decía, el encargo se llama Observando las Estrellas. Dicen que antes de que el cosmodromo fuese construido, cayó algo cerca de aquí. Sea lo que sea, ya no está, pero se han dejado un camión en la zona. Es probable que no funcione, pero deberíamos asegurarnos. Repara el SIG 605R, camión todoterreno recomendado para ir al lugar, y como recompensa, cierta parte de la estrella y el dinero de siempre, el camión SIG 605R será para nosotros. Hay que repararlo. Lo que más le falta es combustible, porque está sin combustible, y las piezas de reparación le faltan bien pocas, la verdad. Así que ojalá me alcance con la vaca del Tatarín. Si no, bueno, la veo bien difícil porque el Tatarín tiene solo una vaca, o sea, una sola caja de piezas de repuesto. Si no, ahí vemos cómo lo reparamos. Igual tengo un remolque de reparación ahí en la plataforma de lanzamiento, que lo podemos utilizar anclándolo al Kenworth 963, que lo tengo por ahí cerquita también de la plataforma de lanzamiento, así que ese no va a ser ningún problema. No, el problema va a ser sacar el SIG de allá donde está. Aparte de una zona bien llamativa, ahí lo van a ver ustedes. En el mapa se observa que hay una mancha de color verde bien preponderante. Eso quiere decir que ahí cayó algo tóxico. Así que vamos a ver. Lo primordial es llegar allá, así que nos vamos a ir por este camino que desbloqueamos hace poquito. Aquí ya estoy hielo, así que el Tatarín va de lado, pero no es impasable, así que lo hacemos igual.
La verdad es que yo ni siquiera me acuerdo cómo saqué el SIG de ahí cuando hice esta fase. Aquí está el plat. También podríamos utilizar el plat para reparar el SIG, pero la verdad es que el plat está un poco más lejos de lo que está el Kenworth. Esta es como la parte más complicada de este camino, porque la nieve es blandita. Pero el Tatarín es casi imparable así. Pasamos igual. Aquí doblamos a la izquierda. Con la facilidad que pasa el Tatarín por aquí. Ahora que tenemos el puente activo ya es mucho más fácil transitar por aquí. Y ahora nos vamos por aquí, que es el camino que les decía. Ven, por aquí por la orilla de la iglesia. Pero aquí es donde se viene el edificio. Que fíjese que hay que subir aquí. Ya esto es un desafío para el Tatarín. Aquí doblamos a la derecha. Miren, aquí no basta con que pongan una tremenda roca, sino que ponen un tronco ahí al otro lado. Bueno, aquí en realidad si quieren siguen por el caminito, ¿no? Porque podrían bajar ahí perfectamente. Irse por abajo, el hielo se ve firme.
Y miren quién está aquí. Justo hay una antena caída. Se puede escuchar, ¿cierto? Lo que es el sonido de la radiación. Y ahí está el Six. Se supone que aquí cayó algo, como un meteorito podría ser, ¿cierto? Y se arrastró, cayó aquí y se arrastró por toda esta zona. ¿Eh? Y terminó aquí, entre medio de estas rocas. Quiero mostrarle el lugar. Aquí al parecer, por lo que estoy viendo, hay un tipo platillo volador. ¿Ven? Ahí está. Vamos a verlo con la cámara. Ahí está, ¿ven? Un platillo volador y hay restos de cohete. Platillo volador por este lado, súper brillante. ¿Ven? Y se oye lo que es el tema de la radiación. Voy a ganarme por aquí. Sacar una foto para que se vea si es que se alcanza a ver en realidad el platillo. Ahí. Ahí no, ya. Vamos entonces a movernos de aquí. Estas cosas que aquí no sé qué es lo que son. Parecen como ataúd. No sé lo que en realidad lo que son. Vamos a sacar el SIG de aquí entonces. Lo vamos a fijar con el cabestrante. No tiene combustible, así que no sacamos nada con tirarlo. A ver, déjenme ver algo. Yo le estaba diciendo que por aquí no se puede cruzar, pero tal vez sí. A ver. No es imposible. Imposible, habría que arriesgarse mucho. ¿Y para qué vamos a correr riesgos si podemos irnos por acá? ¿Nos va a costar salir? Claro que sí, pero si le pasamos un poquito de combustible al Six, puede que nos ayude. Vamos a dar arranque. Ahí está. El Six es igual que el Tatarín, reacio a lo que son las piedras, pero es un tremendo camión, así que después obviamente fue superado por lo que es 612, pero uy. No quiere pasar.
Está haciendo refuerzo, sí. El Totalín tampoco se agarra, sí. A ver. Quiero ver algo. No me acuerdo si se podía pasar por aquí. Bueno, es un poco arriesgado porque es alta esa piedra. Pero también podría ser. Voy a parar el Six y voy a retroceder aquí. Vamos a intentarlo por ahí, a ver si es que... ¿Por qué? Porque ese camino está bastante estrecho para poder sacarlo. Ay, no, no, no. Ahí se agarra cualquier cosa menos del camión. Vamos a acomodarnos. Vamos por aquí entonces. Vamos a ver qué pasa. A morir. Ahora tendríamos que pasar por entre medio. No, ya pasamos ya. Ahí estamos. Y nos vamos entonces ahora hasta la plataforma de lanzamiento, que es donde se entrega este camión. Pero obviamente antes que nada hay que repararlo.
Bueno, y otra similitud que tiene el Tatarín con este camión es que no puede utilizar cadenas. Estaba subiendo a tronquito ahí. Vamos a ver si el combustible me alcanza para llegar a la gasolinera. Vamos a llegar, pero justo. Lo bueno es que quedamos para repostar los dos vehículos. Vamos a repostar desde el Tatarín al Six. Después ahí lo recargamos, ¿no? El Six lo vamos a llevar ahora detenido para no gastarle combustible. Porque si le empezamos a gastar va de nuevo a aparecer ahí que le falta. Sacar una foto.
Obviamente no me aparece el punto de entrega del camión porque primero hay que repararlo, pero en primera instancia vamos a acercarlo al lugar. Después voy a mover el Kenworth, que lo dejé aquí terminando este camino congelado en el cruce, y con ese ahí, como puedo comprarle remolque, voy a poder repararlo, porque con lo que tiene esta tarín no hay por dónde. ¿Cuál de los dos es más malo aquí en el hierro? Quiero poner la rueda en la nieve, pero con el peso del Six. Ay. Ven que ya empezó a bajar el combustible de nuevo, pero bueno, ahora que me acuerdo, aquí en la plataforma de lanzamiento hay un remolque con combustible. Sí, voy como patinando. Por atrás del poste mejor. Aquí está el Kenworth, ¿ven? Y llegamos. Creo que se entrega aquí. Ahí lo dejamos. Dejamos esta tarina ahí y nos cambiamos al Kenworth. Tienen que prever eso también, ¿eh? Si van a rescatar el Six como yo con el Tatarín, que es lo más práctico, traten de tener un camión que pueda ir a remolque por aquí cerca, o tráiganse bien un camión con el añadido de reparación y combustible, así lo reparan y lo repostan aquí mismo. Vamos a ir a buscar ese remolque, como les decía, que hay un remolque de reparaciones que está ahí, ven. En la zona de reparación también, para que el Six lo puedan reparar, o bien lo rescatan para mejorarlo. Ay, que alguien calme ese remolque. Entonces lo reparamos. Ahí está totalmente reparado y ahora lo repostamos desde el mismo Kenworth, ¿no? Y está listo. Yo estaba equivocado, ¿no? Porque pensé que había que entregar el Six aquí, pero al final era repararlo solamente. Pero bueno,
ya está hecho. Dice, este camión es enorme. Tengo la impresión de que sus anteriores dueños ya no lo estaban buscando. Así que deberíamos darle un buen uso. Recompensas 330 estrellas, 2.750 dólares y lo mejor, el SIG 605R. Así que estamos listos. Ahora nos cambiamos el SIG y aquí está, ¿eh? Sigue estando un poco deteriorado, pero lo solucionamos al tiro aquí. O bien lo rescatan. Después este camión sirve mucho para sacar el cohete de aquí del hangar. Sirve, pero mucho con su potencia, pero también ya tienen el DLC del SIG 612 Maston, también lo podrían utilizar perfectamente aquí. Ahí se reparó, ¿ven? Ahora sí que sí, está totalmente reparado. Y ahora lo rescatamos porque hay que mejorarlo. Vamos a poner el mejor motor, caja de cambio, suspensión es la única que tiene. Tiene otro neumático, pero son más pequeños, así que queda más bajito, entonces mejor dejarle los originales. Cabestrante más poderoso, tubo de respiración. Lo vamos a dejar. Miren, aquí tenemos el añadido, ¿cierto? Del Modern Chaumis, que es para este camión. Tenemos la vaca, que es siempre muy útil en este camión. Le vamos a colocar el añadido Chaumis, que le queda muy bien a este camión. Para choque, le vamos a dejar el original. Tenemos aquí a una bocina externa. Le vamos a dejar la original. Focos, el faro camino se lo vamos a sacar. No le vamos a colocar visera y esto escape, le vamos a colocar este que tira el humo hacia abajo. Llanta es lo que tiene y color ahí al gusto de cada quien. El añadido Xiaomi se modifica de acuerdo al camión, así que nada, lo mismo. Lo vamos a dejar del color original y ya lo tenemos disponible, ¿cierto? Para utilizar. Así que le vamos a dar trabajo prontamente. Remolque de juego, no recuerdo si los puede llevar, creo que sí. Aunque este añadido mide lo mismo que el original del plataforma lateral del juego. Así que por lo menos con los remolques mod sí los puedo utilizar porque tiene la lanza larga, así que alcanza. Y sí, los del juego sí puede. Así que eso, amigos, espero les haya gustado este episodio, cómo conseguir el SIG 605R. Ahí está. Finalmente yo me confundí ahí, ¿cierto? Y lo trasladé hasta el hangar, pero no es necesario. Lo único que tienen que hacer es llevar un vehículo que tenga combustible y repuestos de reparación y lo van a poder conseguir. Así que eso, amigos, me despido, un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.